Hola compañeros, buenas tardes. Nuevamente les habla el docente tutor Yamil Martínez Ramírez. La idea ahora es que podamos comprender y dar una instrucción acerca de cómo realizar una reflexión para nosotros como docentes. Y esta reflexión está orientada o está mejor en el marco de la gestión de ambientes de aprendizaje emergente. Ustedes pueden ver en pantalla, observan, esto hace parte de una guía, un cuestionario de reflexión que se elaboró en el marco del curso de formación para el ciclo 1 desde la plataforma de Colombia Aprende. Entonces hemos hecho algunas adecuaciones para que nosotros como docentes podamos hacer dicha reflexión. Si ustedes observan, nos muestran una serie de elementos que pueden ser considerados y que obviamente deben ser desarrollados para una excelente gestión de ambientes de aprendizaje que recordamos, como le decíamos en el videoclip anterior, tiene que ver con ese ambiente en casa, de cómo organizar el espacio, cómo gestionar el tiempo, cómo gestionar y organizar los recursos, cómo gestionar una evaluación y sobre todo cómo llevar a cabo esa práctica docente o práctica escolar mejor desde nuestra casa y para la casa de nuestros estudiantes, para los hogares y las familias que se ubican en todo el contexto regional y sobre todo un contexto rural en la mayor parte de las instituciones educativas que hacen parte del ente territorial Caquetá. Entonces vemos que existen dos columnas, una de ellas menciona los elementos de la gestión de los ambientes de aprendizaje emergentes y la otra muestra un ejemplo de propuesta de trabajo a partir de las necesidades de contexto y los recursos disponibles. Se sugiere que este espacio, cuando ustedes vayan a hacer la reflexión, esté en blanco. Aquí hemos hecho o hemos colocado algunos iconos a manera de reflexión y a manera de comprensión textual para que cada uno hagamos ese ejercicio de comprensión. Entonces, iniciamos. El primer elemento que nos menciona o nos sugiere es elaborar un diagnóstico de los recursos y el entorno sociofamiliar de los estudiantes. Hay un diagnóstico inicial y es el que todos manejamos y es que hacemos parte de un contexto rural, familias campesinas de escasos recursos, quienes viven en la parte urbana regularmente desplazados por la violencia, víctimas del conflicto armado, pobreza, pobreza extrema, es decir, miles de dificultades que nos vamos a encontrar. Algunos de ellos podrán tener acceso a conectividad, tener un computador en casa, otros tendrán un celular, otros no tendrán nada. A otros les quedará más fácil hacer uso de textos escritos, material bibliográfico, de libros. Los textos que el programa Todos Aprender de pronto ha entregado, sin duda van a ser o son un pilar fundamental, un gran respaldo para este trabajo en casa. Entonces, esas imágenes nos permiten hacer una inferencia y aquí, en este espacio, cada docente entonces tendría que hacer ese diagnóstico, escribir bajo qué circunstancias se va a enfrentar o se va a desarrollar la práctica escolar desde casa. En la segunda parte, o en la segunda línea, tenemos como elemento especificar o especifique qué recursos serían los más pertinentes para usar en la propuesta. Es decir, desde mi planeación, qué recursos considero, bueno, y además desde mi planeación, también desde mi conocimiento, desde mi saber, desde mi organización escolar, qué recursos considero pertinentes para hacerle llegar o para dinamizar mi clase y desarrollar los aprendizajes de los niños desde sus casas. Aquí vemos unas sugerencias, hay unos ejemplos. Hemos pensado en guías de aprendizaje, podemos pensar también en unidades didácticas o secuencias didácticas, hemos pensado proyectos de área o de aula y también los que se estimen necesarios, materiales que se consideren necesarios o recursos que ustedes como docentes, de acuerdo obviamente al primer punto que es el diagnóstico, consideren van a ser útiles y van a facilitar el trabajo desde casa. En cuanto a la gestión de las personas, hay un tema muy importante y es la evaluación de los canales de comunicación disponibles en el área o en la zona rural. La mayor parte, y aquí aparece el icono, tenemos un teléfono en casa. He insistido y hemos tenido diálogo con algunos tutores, compañeros, y siempre he insistido en esto y es que hoy en día una familia campesina, una familia rural, por mal que estemos en cuanto a comunicación, hay un celular en casa.
esa es una realidad. Hay un celular en casa, entonces creemos que es lo más pertinente de lo que debemos hacer uso. ¿Cómo va a realizar el envío del material a los estudiantes? Entonces, profes, tenemos que también pensar desde ya cómo va a ser la entrega o cómo va a ser el envío de este material. Aquí aparece una bucetica, regularmente a las zonas veredales, a las zonas rurales, ha seguido entrando la famosa lechera que todos conocemos, que aunque no es un servicio de transporte público de pasajeros, ha sido el mediador también y ha sido enlace en esa comunicación y en esa entrega y recepción de materiales en la zona rural. Entonces es una posibilidad, entonces se sugiere tenerla en cuenta. El celular, el WhatsApp, para seguir enviando este tipo de videos, para seguir enviando textos digitales, que los niños puedan acceder a ellos con ayuda y con mediación del padre de familia o del cuidador. Entonces en ese espacio vamos a pensar en eso, cómo vamos a hacer el envío de los materiales. En gestión del currículo aparece este elemento bastante importante y es analiza el momento de aprendizaje en el que están los estudiantes para determinar las competencias, desempeños, habilidades o procesos que pueden desarrollar. Es decir, en ese momento todos estamos preocupados quizás por no alcanzar el plan de estudio, no cumplir con el plan de estudio que se ha diseñado institucionalmente, y cada institución maneja su modelo pedagógico, maneja su metodología, su pedagogía y los ritmos con los que ha venido avanzando tanto en primer como en segundo periodo. Aquí viene una sugerencia. Esos momentos de las situaciones de aprendizaje de los niños debemos enfocarlas desde mi punto de vista y de acuerdo al orientado, en focalizar las áreas fundamentales. Y cuando hablamos de áreas fundamentales, pues con la venia de los compañeros no nos estamos refiriendo a las expresadas desde la ley 115, sino que nos referimos básicamente al área de matemáticas, al área de lenguaje, al área de ciencias naturales y al área de ciencias sociales. Enfocar todo nuestro esfuerzo, toda nuestra planeación en esas áreas fundamentales. Alguien dirá, bueno, ¿y la educación física, la ética, los valores, la religión? Son áreas que de manera transversal se pueden implementar desde las prácticas de las áreas fundamentales que mencioné. Se puede abordar fácilmente y allí juega un papel muy importante la creatividad, la didáctica y la pedagogía del docente. Entonces siempre estaremos prestos si hay dudas, si hay preguntas en torno a cómo hacer, cómo realizar esa transversalidad. Estaremos por este mismo medio de comunicación, mediante un video, mediante una llamada, atentos a poder dar respuesta y a complementar esta información en una próxima entrega. En cuanto a selección de aprendizajes que considera pertinente abordar, entonces volvemos a lo que hayamos mencionado, enfocar las áreas fundamentales y estimar conveniente la revisión de los referentes de calidad, o al menos de estas herramientas, ¿no?, que contribuyen a focalizar realmente cuáles son aquellos aprendizajes necesarios y que parten de los intereses y, valga la redundancia, la necesidad que tiene cada uno de nuestros estudiantes en las distintas áreas y en los distintos grados. En este espacio, el docente deberá explicar por qué los recursos y actividades propuestos facilitan la construcción de conocimientos de los aprendizajes seleccionados. Entonces aquí viene, digamos, la reflexión didáctica y la reflexión pedagógica. ¿Por qué creemos que aquello que estamos formulando, que estamos presentando, es importante y que nos va a permitir alcanzar los objetivos del área, los objetivos de estos aprendizajes? Se debe, como miran ustedes acá, organizar el tiempo, y esto hace parte de esa gestión de tiempo que hablábamos en el videoclip entregado con anterioridad. Entonces miremos que el cronograma o la organización del tiempo es importante, puesto que si los días de semana van de lunes a viernes en trabajo escolar, trabajo académico, podemos nosotros enfocarnos en días de entrega, días de desarrollo o de aplicación de las actividades en casa y días de retroalimentación. Siempre pensar que el acompañamiento es permanente, el diálogo y la comunicación es permanente, es de ida y vuelta, y que debemos enfocar ese tipo de estrategias para que en casa las cosas sean más fáciles, sean más sencillas. Entonces se debe diseñar ese calendario y organizar los tiempos y las fechas para estas actividades recién mencionadas. Y por último, cuando nos mencionan cuál es la estrategia de evaluación o de consolidación de aprendizajes y su realimentación, estamos sugiriendo, compañeros docentes, la realización de una bitácora. El diseño puede ser libre, es autónomo. Lo importante es que en la bitácora se recoja
todos estos elementos que hemos venido mencionando. Entonces, compañeros docentes, ustedes tienen la pelota, es decir, la pelota ya está en su cancha, ustedes organizan su trabajo pedagógico, organizan su trabajo para casa, y nosotros como tutores estaremos atentos a organizarnos también, a apoyar sus propuestas y a contribuir para mejores aprendizajes de nuestros estudiantes. Muchas gracias.